hijo del grandioso Blue Panther, con una carrera de más de 36 años y que ahora tú heredas estas glorias. Bienvenido a tus ciudades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Buenos Buenos días. Es un gusto que nos acompañes en esta mañana para hablarnos de lucha libre y de lo que está por venir también, porque hay novedades, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Igual es un gusto conocerlos. Gracias. Y pues bueno, estamos aquí para mostrarles un poquito lo que es la lucha libre y sobre todo conozcan al príncipe lagunero Blue Panther Jr. Oye, pues con una gran trayectoria además en tu familia, tu papá, tu hermano, tú te dedicas a la lucha. Desde chiquito, obviamente me imagino que te nació este gusto por ser luchador. Así es, como mi papá lo ha dicho en varias entrevistas, nosotros somos hijos de la lucha libre, vivimos para la lucha libre y bueno, pues es algo que ya tenemos en las venas, ¿no? Sí. Que ya desde pequeños estamos ahí jugando con los muñequitos, luchadores, máscaras, con todo eso, ¿no? Pues ya nacimos con eso y bueno, gracias a Dios y a mi señor padre, pues estamos aquí portando una máscara con mi esencia. Pero claro, bueno, la esencia de mi padre también. Es una disciplina que, bueno, pues lleva ciertos riesgos, como cualquier deporte, ¿no? Pero esta como que siento que estás más expuesto a sufrir algún tipo de accidentes. ¿Qué te ha dejado la lucha a ti como un gran atleta, una gran figura de esta disciplina? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti? ¿Más golpes o más satisfacciones, por ejemplo? Bueno, mira, en lo personal, para Blue Panther Jr., la lucha libre le ha dejado más satisfacciones que golpes, ¿no? Yo creo que hasta los mismos golpes son satisfacciones para uno, Son lo que ¿no? te da para seguir adelante, ¿no? Exactamente, ¿no? Dicen que en la vida cada golpe te enseña cosas. A crecer. A crecer, exactamente. Y en la lucha libre es igual, ¿no? Cada golpe te enseña, pues ahora sí que a defenderte y a seguir creciendo, ¿no? Como luchador. Oye, en la lucha libre están los rudos y están los técnicos. Tú eres técnico, obviamente. Claro que sí, 100%. 100% técnico, muy bien. ¿Ustedes son técnicos rudos? No, yo técnico. Técnicos. A mí ni me pregunto. Oye, Técnica también. no, o sea, a mí Sí, ni porque me estoy aquí, pregunto. ¿no? Por eso dicen que No, bueno, sí, pero... Siempre hemos sido. Oye, pero cuéntanos un poco para que los que en casa quieran conocer más la diferencia de esto y por qué ustedes están siempre tan como arraigados a su equipo de alguna manera. ¿A qué te refieres? A los técnicos y a los rudos, claro. Bueno, mira, como todo, yo creo que en la vida existe el bien y el mal, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Mira. En todo. Ni te vayas a querer decir que... Ahí está. Y bueno, es parte del espectáculo, es formar dos Claro. equipos, ¿no? Los técnicos, que son los buenos del pueblo, los que a toda la gente les cae bien, los que a la gente les aplauden. Los que vienen a la televisión, los que- entrevistas. Claro, que somos invitados a la televisión. Y los rudos, que son los malos, los tramposos, los sucios, los que no se bañan. Porque no están etcétera. aquí. Ajá. Porque No, son claro. buenos cuando están, luego traen mucho pique. Eso es, yo creo que parte del espectáculo, ¿no? O sea, como tú dices, la gente los ve, que es ese pique tan emocionante, es lo que hace la lucha libre diferente. Claro que sí, yo creo que en la lucha libre, si no existieran los dos bandos, pues no habría cómo hacer la lucha libre, ¿no? Entonces, es la esencia de la lucha, ¿no? Los buenos y los malos se enfrentan. A la gente, pues ahora sí que le gusta o es fanática del rudo o del técnico, de su preferencia, pero pues es padre, ¿no? Porque hay mucha gente que hasta entre ellas ahí se dicen, no, es que yo soy rudo, yo soy técnico, pelean, discuten, pero al fin y al cabo, pues no deja de ser un deporte profesional, Así es. un deporte familiar también, y como lo he dicho, ¿no? Yo creo que la lucha libre ya es parte de la cultura mexicana. Y el que no venga a México, no vaya a la Arena México, no conozca la mejor lucha libre que es por el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues no vino a México. Claro, haz de cuenta que no pisó nuestro país. ¿no? Exactamente. Y fíjate que comentas algo muy importante, muy interesante. Esto es un espectáculo, es una disciplina completamente familiar. Y es que para muchos niños los luchadores se vuelven como unos superhéroes, ¿no? Claro. A mí me gustaría que nos platicaras rápidamente cómo es que se prepara un luchador, porque los niños lo ven tan sencillo que piensan que es cualquier cosa subirse a un cuadrilátero, a un ring. Bueno, no, pues a todos los niños que nos ven, obviamente es un deporte muy bonito, pero el cual también tiene su riesgo, ¿no? Sí. La preparación del luchador es básicamente de 3 a 4 años antes para poder subir a un ring como luchador profesional. Tienes que pasar por lo que es lucha olímpica, grecorromana, intercolegial. Posteriormente ya viene lo que es la lucha profesional. Obviamente un poco de ejercicio también. Sí. ¿Cuánto entrenan? Bueno, lucha libre yo entreno 3 veces a la semana, 1 hora, hora y media, ¿no? De acuerdo también a mis actividades. Claro. Y pesas, bueno, pues toda la semana, 2 horas diarias. No, bueno. ¿Cuándo te vemos? Rápidamente. ¿Cuándo hay? Rápidamente, el día martes estamos en Arena México, pero yo los invito a lo que son viernes 8 y media, Arena México, domingos 5, en punto de las 5, Arena México, y sábados Arena Coliseo 7 y media.
Pues ahí estaremos, como tú dices, un ambiente familiar, muchas familias van a ver la lucha. Claro que gracias, sí, Lupa, pues yo los Antonio. invito, espero verlos por ahí pronto. Claro que sí, muchas gracias. Arriba los técnicos. Arriba los técnicos.